Shabbat Shalom y feliz día. Nuevamente estamos bajo el título de la serie Profecías al Día, estudiando un nuevo capítulo del libro del profeta Oseas. El título de este capítulo que vamos a estudiar en esta ocasión es el siguiente: Ein emet chesed vedat ba'am ivri. Es decir, no hay verdad, fidelidad y conocimiento en el pueblo hebreo. Quizás te suena como un título bastante curioso, ¿verdad? Supongo que a nadie le gusta que se le acuse de tales faltas, ¿cierto? Mi pregunta para ti no es qué te parece el título de este tema. El título va dirigido claramente hacia el pueblo hebreo. Sino, si tú eres un hebreo, ¿vale? Mi pregunta para ti no es qué te parece este título, Einemet Chesed Vedat Ba'am Ivri, que no hay verdad, fidelidad y conocimiento en el pueblo hebreo. La pregunta es siguiente: si tú eres un hebreo, una hebrea, ¿no? ¿Cómo recibes estas tres faltas que se te imputa? De hecho, ¿te ves en falta de la verdad, en falta de fidelidad y conocimiento? O si escuchas que se te declara en falta de esas tres cosas, te levantas justificando que se comete una injusticia contigo al ser acusado de tales faltas. Si tú no eres un hebreo israelita, esta triple queja no aplica a tu alma y por lo tanto este tema no te corresponde, ya que esta palabra, este tema, lo que vamos a presentar en esta ocasión, solo va dirigida específicamente al pueblo de Israel, es decir, al linaje descendiente de Jacob. Hago esta especificación porque obviamente el cristiano dice: nosotros somos Israel espiritual, pero ningún cristiano se considera Jacob, porque cuando se trata de Jacob, se trata del linaje del que desciende de este patriarca. Y el cristiano obviamente no puede alegar tal derecho, tal privilegio. Por eso, siempre y cuando habla del pueblo de Israel, hay veces cuando hay que enfatizar Jacob, ¿vale? Para que así se limite el sentido y no que alguno no vaya por el sendero, por la senda espiritual de un Israel inexistente, ¿no? Sino que siempre estamos hablando de la descendencia del patriarca Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Si eres un hebreo israelita, entonces eres parte del pueblo de Israel, y si el Elohim de Israel tiene un pleito para con su pueblo, lo tiene contigo y obviamente conmigo. Si por si acaso algún atrevido a quien no le gusta los regaños del Altísimo dirá que estas palabras de contienda solo aplican a la casa de Efraín, debería seguir indagando en las palabras de nuestro Elohim, porque él no hace diferencia ante la maldad que hay dentro de su propio pueblo. Y por esta razón, aunque en esta ocasión solo se refiere a la casa de Efraín, en el capítulo 12, en el verso 2 precisamente, dirige la palabra de contienda hacia la casa de Judá, que por cierto no se mostraron mejores que sus hermanos. Bueno, en otros capítulos bajo este título, serie Profecías al Día, hemos presentado más evidencia sobre la actitud de la casa de Judá. Eh, pero hoy vamos a estudiar del libro del profeta Oseas, el capítulo 4. ¿Vale? Capítulo 1 al verso hasta el capítulo 3 revela la historia presente del profeta y futura de Israel, ¿vale? La historia presente del profeta y obviamente la historia futura de Israel. En este caso, desde nuestra perspectiva, es nuestro presente, ¿vale? Nosotros tomamos lo que el profeta presentó para su generación a través de su historia, nosotros lo tomamos como ilustración o como revelación para nuestra generación, porque al ser descendiente parte del el linaje de Jacob, somos parte de este pueblo y Elohim, lo que nos presentas, no está limitado al tiempo, por ende, por eso compartimos con la bendición del cielo, con lo que Él nos provee, el Elohim Redentor de Israel nos provee. Vamos a compartir todos los capítulos del libro de Osea, paso a paso, verso por verso, tratando de rescatar todo lo que se nos revela a partir de estos capítulos para nuestra generación, en nuestro tiempo, para nuestro presente. Bueno, entonces, repito,
Hemos compartido los primeros 3 capítulos hasta el momento y hemos visto que a través de la historia del profeta se nos revela la situación real de su época, de su tiempo, de la nación de Israel, y también desde nuestra perspectiva, la historia del profeta nos revela nuestra historia. Ahora, con el final del capítulo 3, el profeta pasa a usar su propia vida familiar, pasa de usar, ¿no?, de su propia vida familiar como metáfora. Él usa, en los primeros 3 capítulos, usó su propia vida familiar como metáfora para describir el estado en cual se encontraba Israel para con Elohim viviente. Pero pasando del capítulo 3 al 4, ya pasa de usar metáforas a presentar la realidad de una forma directa, esta vez sin símbolos, sino en un lenguaje bastante directo. Termina el capítulo 3 diciendo: mi pueblo estará por mucho tiempo sin... Bueno, hemos estudiado, espero que ya están al día con las presentaciones hasta terminando el capítulo 3. Pero con el capítulo 4 se revelan las faltas que mostró nuestro pueblo, y esto como razón del por qué el castigo. El capítulo 4 pasa a mostrar la razón de la destrucción que vino sobre nuestro pueblo, presenta las evidencias sobre los hechos y las consecuencias, y todo eso nos sirve como advertencia para no repetir los errores, ya que si no aprendemos de esos estudios sobre nuestro pasado, seguramente repetiremos, o puede que en ignorancia vivimos en los mismos errores, así que por lo tanto pasaremos a vivir las consecuencias de nuestros actos como nuestros padres padecieron por sus actos. Para que una sentencia sea justificada, los hechos deben ser juzgados. Por eso, con el capítulo 4 se revela la situación de la nación hebrea antes de recibir la sentencia final. Sin más, las lecciones contenidas en este estudio son el manual de instrucciones jurídicas. A través de lo que leemos, aprendemos a juzgar entre causa y efecto. Y esto nos califica poder conocer, por lo tanto, medir la justicia del Elohim en bendecir o castigar a nuestro pueblo. Investigar esta justicia pasada nos ayuda a comprender la justicia que se hará para con la generación presente, que al encontrarse ante un tiempo del fin, tiene un juicio que afrontar. ¿Vale? Y siempre cuando hablo de la nación presente, de la generación presente, siempre no me refiero al mundo en general, sino al pueblo descendiente de Jacob, de quien formo parte, y espero que todos los que nos escuchan también forme parte de él. Nuestro estudio inicia con 3 factores que una persona o un pueblo, al ignorarlos, su vida será juzgada, condenada y destruida. Así que, como de costumbre, en la serie, en todos los audios que trata profecías al día, saben que de costumbre, pues tenemos nuestro estudio pues se dedica a hacer o desmenuzar verso por verso las ideas principales que se encuentran en el texto, ¿vale? Así que a medida que vamos leyendo la cita, vamos a explicar o tratar de rescatar algunas enseñanzas. Obviamente hay mucho más, pero por cierto, tengo que hacer esta mención, hacer este capítulo bastante largo. De costumbre va a ser dividido en secciones, ¿vale? Hoy vamos a centrar sobre algunos versos, y a medida que Elohim nos brindará la posibilidad de preparar los siguientes versos, pues vamos a tener algunas partes más, ¿no? Ya, el capítulo 4 tiene 19 versos, ¿vale? No sé no les puedo decir cuántas secciones va a tener este capítulo, pero seguramente es lo que le puedo asegurar, que los vamos a repasar texto por texto, los 19, independiente de cuántas partes se dará, ¿no? Lo que Elohim dará, pues aquí vamos a compartir. Verso 1, entonces arrancamos. Vamos con la cita Osea, capítulo 4, verso 1. Escuchad la palabra de Adonai, hijos de Israel, que tiene pleito Adonai con los habitantes de esta tierra, pues no hay ya fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Elohim en esta tierra. Como de costumbre, lo estoy leyendo de la edición Corona de Jerusalén, pero les voy a leer también ciertas secciones de Reina Valera. En Reina Valera dice:
Bueno, Corona de Jerusalén menciona no hay fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Elohim, ¿vale? Reina Valera se presenta así, traduce, no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento. Bueno, si antes no entendiste por qué dije que si no eres hebreo, esta clase no aplica a tu ser, supongo que con este primer verso la inquietud desaparece. Todas las personas en este mundo pueden leer y conocer nuestra historia. Está el derecho de todos, ¿no? Está la libertad. El conocimiento es libre. Y las hazañas, es decir, todos pueden conocer nuestras historias, la historia de nuestro pueblo, las hazañas que hicieron nuestros antepasados o los actos malos de nuestra nación, de nuestra propia nación. Pero, y como pueden leer, esta palabra va dirigida estrictamente a los hijos de Israel. Por esa razón dije que si no eres un hebreo y tampoco quieres serlo, no es necesario que sigues invirtiendo horas, porque vamos a dedicar horas a este capítulo 4, en seguirme a lo largo de todo este capítulo. ¿Vale? Es más sabio uno si solamente tiene curiosidad, bueno, puede invertir tiempo para seguir lo que comparto. Pero si uno es hijo de Israel, debe escuchar la palabra de Elohim, porque Elohim tiene pleito con los habitantes de esta tierra. Con esta tierra se refiere obviamente no al mundo, sino se limita al Eretz Israel, a la tierra de Israel, y esto no a la mera tierra, al barro, sino a los moradores a quien se le entregó o quienes están aquí presentados como moradores de la tierra de Israel, obviamente el pueblo de Israel. Recordamos que el profeta no dirige sus palabras solo a pocos hombres, sino a toda la gente de toda la casa de Efraín. Por eso dice, esta tierra, no dice, tengo un pleito con los dirigentes, sino con los habitantes de esta tierra. Esos son detalles que para muchos dice que no tiene importancia, más cuando en el verso más adelante parece que dirige solamente, la palabra dirige solamente hacia ciertos líderes. Bueno, tratamos de explicar para que se entienda cómo vamos viendo verso por verso. Espero que aquí tengan claro, con los habitantes de esta tierra tiene Elohim un pleito. Toda la casa de Efraín, cuando hablamos de la casa de Efraín, hablamos del reino del norte o Israel. ¿Por qué todos, desde el más pequeño hasta el más grande, se habían alejado primeramente de la casa de Judá y caso seguido del Elohim de sus antepasados? Pero recuerda que siempre que me acompañes bajo el lema Profecías al Día, estás estudiando el pasado con el fin de aprender, no repetir los errores de nuestro pueblo, ya que lo que pasó pasará y lo que sucede ya son cosas que pasaron. Es la cita que muchas veces bajo la serie Profecías al Día comparto de Eclesiastes capítulo 1, verso 9. La falta de fidelidad, misericordia y conocimiento son tres factores que sirvieron y sirven como semillas. Por eso, recuerdan, siempre debe tener en cuenta, no estamos leyendo o tratando la historia, bueno, lo que aquí le pasó al pueblo de Israel, a la casa de Efraín, qué bueno, es bueno conocer. No hablamos de un conocimiento, hablamos de lo nuestro, ¿vale? Las semillas no tardan en producir raíces y los malos frutos se avistan en breve. En los siguientes versos, de a poco que vamos a estudiar, se mostrarán los frutos de las malas semillas y como veremos en el verso 6 cuando vamos a llegar, estos frutos podridos llevaron a nuestro pueblo a la destrucción. El conocimiento del principio causa-efecto, este principio causa-efecto, nos ayuda a recuperar la identidad y así aprender a saber de dónde venimos y por qué razón nos encontramos diseminados entre las naciones gentiles. A su vez, al saber cómo fueron nuestros antepasados, aprendemos por qué estamos como estamos, por qué somos hijos de nuestros padres. Así que este conocimiento nos ayuda a su vez dejar de cuestionar más a Elohim por lo que padecemos, para comprender la razón del por qué Él permite que suframos. Cuando uno conoce su pasado, deja de preguntar, ¿por qué Adonai? ¿Por qué tal? ¿Por qué me permite? ¿Cómo es que? La revelación de esos tres factores, no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento,
es importante porque la palabra de Elohim es una espada de doble filo. Espero que todos conozcan la cita. No siempre voy a citar, pero la referencia espero que son ustedes seguidores de bien, buenos conocedores de las escrituras. Doble filo quiere decir que la realidad muestra dos sentidos. Primero, que la falta de esos tres factores, verdad, misericordia y conocimiento, te lleva ante la destrucción. Y en segundo lugar, o el segundo filo, ¿no? Tener esos tres factores considerados como virtudes pasa a uno saltar sobre el juicio en la vida eterna. Por eso es importante que es un doble sentido. La bendición siempre trae, la obediencia siempre trae la bendición. La desobediencia siempre trae la destrucción. ¿Vale? Si uno anda en la destrucción, camino hacia el mal, si quiere la bendición, pues debe aprender a hacer camino atrás. No, que hacer el camino al revés. Por eso es una espada con doble filo. Si te indica el mal, igual te indica el camino de cómo regresar para recuperar lo que has perdido. ¿Me entienden? A eso me refiero, que la palabra de Elohim es una espada de doble filo. Cuando falta la verdad, misericordia y conocimiento, como vamos a ver, se lleva a la destrucción. Cuando se tiene verdad, cuando se conoce la verdad, se tiene misericordia y conocimiento, y eso se tiene como virtudes en la vida, a uno le hace o le ayuda a esos tres factores saltar de juicio en la vida eterna. Esto es lo que el Mashiach, el Redentor Yeshua, nos enseñó en los escritos apostólicos. Es el cree en mí, ¿no? Pasó de muerte a vida. Saltará del juicio, es decir, ya no será juzgado. ¿Por qué razón? Porque los hechos de una persona, las malas acciones, la paga del pecado es la muerte. Y en este caso el Redentor, como Goel nuestro, tomó la condena, nos dio vida en lugar y nosotros podemos vivir porque Él pagó un precio a, a favor nuestro. ¿Vale? En virtud de esto podemos vivir. La edición de Reina y Valera presenta mejor que la Corona de Jerusalén, en este caso, el orden de los términos hebreos, y según su orden vamos a ver qué sentido se le da en las escrituras a estos tres términos: verdad, misericordia y conocimiento. ¿Vale? El título que yo le presenté es así como sale en el texto hebreo: Ein emet, Gesed, Vedad, ¿no? Es decir, eh, verdad, fidelidad y conocimiento son los que se le imputa a nuestro pueblo como faltas. Perdón, verdad y fidelidad, que en hebreo es emet y gesed, son dos cualidades que tiene el Elohim de Israel, que como padre espera que su hijo, es decir, el pueblo de Israel, refleje. Si Israel es el hijo del Elohim viviente, se espera de parte de este que tenga conocimiento, es decir, que dat, sobre quién es su Elohim. Obvio, ¿verdad? Le voy a compartir algunas citas, algunas fuentes, para ver así brevemente en qué contextos y cómo se usa estas tres palabras. El primero que tenemos en nuestro texto es emet, que es verdad, se traduce básicamente con verdad, pero si van a leer en Segunda Reyes, capítulo 20, verso 19, les invito a que ustedes lean para así ahorrarnos tiempo. Aquí se presenta como estabilidad. Entonces, emet, lo que falta al pueblo, no a nuestro pasado, habla al pueblo. Nosotros somos pueblo, tú eres pueblo y yo soy pueblo. Sí, obviamente, si fuiste sumergido en el nombre de Yeshua, entraste en la alianza, llegas a ser parte del pueblo de Israel, eres considerado Ben Elohim, hijo de Elohim, por ende, la Torá aquí te trae bendición o te muestra como transgresor. ¿Vale? En este caso tenemos palabras de no buenas palabras de parte de Elohim dirigida hacia todo el pueblo. Quizás algunos están ya mejorando y puede decir que están mejor en ciertos aspectos, pero aquí compartimos un tema a nivel del pueblo. Si tú eres parte de este pueblo, pues debes recibirlo como uno del pueblo, porque si duele a un dedo, si un dedo tiene una infección, todo el cuerpo lo resiente. Es así cuando uno es Ejad.
Quizás tú dices, yo estoy bien, yo no tengo problema, yo tengo Emet, yo tengo la verdad, sí, qué bien, ¿vale? Pero eres parte de un pueblo. Y como parte de este pueblo, a este pueblo se le imputa falta de verdad, falta de misericordia, falta de conocimiento sobre quién es el Elohim de Israel. Y por esa razón hay tanta confusión que la gente no sabe diferenciar al Elohim y Padre de Israel de Elohim y Padre del Mashiach. ¿Vale? Tremenda confusión. Y todo dice, tenemos la verdad. Pero hay un desconocimiento total a nivel global, mundial, en las redes judío-mesiánicas. Emet, ¿no? Segunda Reyes, capítulo 20, verso 19, se presenta aquí como estabilidad. Isaías, capítulo 16, verso 5, la palabra Emet se presenta como firmeza, continuidad. En Éxodo, capítulo 18, verso 21, se presenta como firmeza de carácter, es decir, integridad, y eso se aplica a hombres de verdad. ¿Qué son esos hombres de verdad? Bueno, no son hombres falsos, ¿no? Son hombres íntegros, ¿vale? Éxodo capítulo 12, verso 21, emet, ¿no? Hombres íntegros, carácter, firmeza, integridad. Fidelidad se presenta en Isaías capítulo 38, verso 18, y como verdad en Génesis 24, 49, Crónicas capítulo 15, verso 3, Primera Reyes capítulo 10, verso 6. Bueno, aquí algunos, para tener algunos testigos de cómo básicamente emet se traduce como verdad, pero desde la perspectiva de las escrituras, del sentido del concepto hebreo, se le da mucho más que verdad, ¿no? Estabilidad, firmeza, integridad, fidelidad, verdad. Para una mejor comprensión sobre lo que enseña esta palabra hebrea, les recomiendo escuchar el audio llamado Haemet, es decir, la verdad, descubriendo el significado de las palabras hebreas. ¿Vale? Aquí se presenta bien las tres consonantes, el Aleph, Mem y Tav, que conforman esta palabra Emet, y se presenta un poquito desde una perspectiva más profunda lo que significa, lo que revela, lo que transmite, lo que nos enseña una palabra que para la mayoría de los traductores, emet, corresponde al idioma español con verdad, ¿vale? Y si quieren un segundo audio, se llama Haemet, un grano de mostaza crea un bim bang, ¿vale? Hay un segundo audio en nuestro canal de YouTube. Eh, Creo que ninguno de esos dos audios lo pueden encontrar en PDF, así que no pregunten por el PDF o por el estudio porque están solamente en audio. La segunda palabra es Gesed, que, por ejemplo, en Génesis 21, verso 23, y en Génesis igual 24, verso 27, se presenta como misericordia y bondad. O en el libro de Esther, capítulo 2, verso 9, aparece como gracia, según el término español del sentido de gracia. En Isaías capítulo 57, verso 1, se presenta Gesed como fidelidad o lealtad, como característica, y esta como característica de los piadosos. La Septuaginta casi siempre traduce Gesed con eleos, que básicamente viene en español siendo misericordia. Uso que se refleja en los escritos de los apóstoles en las ediciones de la Reina Valera. Así que en la edición Reina Valera traducido del griego eleos, en lugar de Gesed aparece eleos en griego y eso ha sido traducido en Reina Valera con misericordia. Ahora, las demás traducciones más modernas, por otro lado, generalmente prefieren acepciones más próximas a la palabra gracia. Por lo general se dan esos tres significados que siempre interactúan al término hebreo Gesed, y esto se muestra como fuerza y constancia. Cualquier traducción de Gesed que no expresa los tres significados, inevitablemente perderá algo de la riqueza que transmite el término hebreo. El sentido más cercano de lo que expresa Gesed sería amor constante, pero eso no se puede traducir, ¿vale? Por eso hay que recuperar la riqueza cultural que se transmite a través de las palabras, ¿vale? Y según el contexto pueden sacar aquí, apreciar, ¿no?, el fundamento del texto. Básicamente,
el sentido más cercano de esta expresión Gesed sería amor constante. Esto como un resumen de todas estas características de misericordia, bondad, fidelidad, lealtad, gracia. Cuando la palabra amor se descontextualiza, ¿vale? Cuando la palabra amor, palabra español, se descontextualiza de las condiciones de la alianza que el Elohim viviente estableció en Sinaí con nuestro pueblo, el amor de por sí se convierte en mera emoción. Pero si se mira el término amor desde la perspectiva hebrea, entonces este transmite fuerza y constancia que brotan del cumplimiento de las instrucciones de la Torá. Pero Gesed no es únicamente un asunto de obligación, también tiene que ver con generosidad. No solo se trata de lealtad, sino también de misericordia. Por eso, Oseas 6, capítulo 6, verso 6, declara que Adonai desea ¿qué? Gesed, es decir, amor constante. Se traduce en el texto, aparece como misericordia quiero, no sacrificios, ¿vale? Gesed, es decir, quiero un amor constante, es decir, lo que él quiere son vidas de fidelidad y no solo ritos religiosos, porque es fácil. Pues llega el sábado, aquí hacemos oración, cantamos un canto, a veces bailamos por aquí. Cada uno tiene dentro del judaísmo y lastimosamente el mesianismo copió los ritos del judaísmo, un montón de prácticas, muchos de ellos que no tienen ningún respaldo dentro de las leyes de la Torá, porque ninguna de estas prácticas que hay dentro del judaísmo sobre cómo iniciar y cómo acabar el Shabbat no existe en la Biblia, ¿vale? Se crearon para armar algo bonito, para que se tenga una, ¿cómo decir? Una tradición, así que los niños se agarren de algo, ¿vale? Lo que las escrituras nos enseñan son principios para que aprendamos a vivir como tal, no depender de los ritos, porque cuando nos quedamos sin posibilidad de practicar los ritos, se acabó con la fe. Por eso, cuando se transmiten los valores, uno, incluso en la cárcel, donde sea, que no tiene comida, independiente de las aflicciones, puede guardar sus principios de enseñanza porque esos son parte de su carácter. No depende de los ritos. Este término Gesed se usa dentro de la relación matrimonial y Adonai a través del profeta la usa para aplicarlo hacia Israel, como vimos en el libro de Osea, en capítulo 2, que hemos estudiado en el verso 21 más concreto. El término hebreo que con más frecuencia se asocia con Gesed es Emet, que se traduce con fidelidad o confiabilidad. Vea, por ejemplo, el Salmo 40, verso 11. Y un otro término es emunah, que tiene un significado similar. Pueden leerlo ustedes, Salmo 98, verso 3. La fidelidad es una característica de la Javá, ¿vale? Básicamente una palabra que hemos visto en partes anteriores que se traduce con amor, ¿vale? La fidelidad es un amor constante. Es la cualidad que expresa sobre todo la manera de actuar de Elohim hacia su pueblo. Y es lo que él espera a cambio. Como un ejemplo de amor fiel, perpetuo, que nuestro Elohim mostró para con nuestro pueblo, lea mejor Deuteronomio 9, verso 9, Deuteronomio capítulo 7, verso 9 y el verso 12. Y entenderán que es preciso lo que Él quiere que manifestemos de modo como Él manifiesta para con nosotros. Gesed es el amor leal que se expresa en obediencia a la Torah de Elohim. La tercera palabra es Da'at, que viene siendo traducido con conocimiento. Saber, ciencia, concepto, conocer, docto, entendimiento, inteligencia, intención, sabiduría, sentido. Esas son básicamente las formas como que se pueden traducir o que se pueden usar como términos de esta palabra hebrea dat. Por aquí se enseña que el Elohim verdadero no podemos conocerlo, aunque todos cuantos afirman esto enseñan ciertas cosas sobre quién y qué es el Elohim y lo que interpretan lo presenta como verdad sobre él. En cuanto a este asunto sobre qué es y cómo se manifiesta Elohim, es sabio
que anden con suma cautela, ya que el maligno desarrolló y acomodó una gran suma de enseñanzas erradas sobre la deidad en general. No estoy aquí ahora para decirles si hay que escuchar o no al hombre, pero puedo asegurar que antes de escuchar al hombre, hay que escuchar lo que el Elohim viviente enseña o revela sobre sí mismo. En este caso, lo que el Elohim de Israel nos revela sobre sí a través del profeta Osea es que si no logramos tener ¿qué? Conocimiento sobre nuestro Elohim, esta falta nos llevará a la destrucción, sufrimiento, chasco, etcétera, ¿no? Hasta la muerte eterna. No es que es difícil conocer a Adonai o que Elohim no se deja conocer, sino que nuestro pueblo, a quien se le brindó el conocimiento, ha desechado el conocimiento sobre el Elohim de Israel y por lo tanto nuestro pueblo se olvidó de su palabra. Desde el primer verso, bueno, esto lo vamos a ver a continuación y aunque vamos a hacer espacio de semanas, de días, entre las presentaciones de los versos, espero que ustedes mantengan fresco en la memoria eh, estas presentaciones para que cuando escucharán la segunda parte, los versos siguientes puedan conectarlo con lo que estamos presentando. Así no pierden el hilo, ¿vale? Desde el primer verso de nuestra Biblia, él se nos revela como el Aleph Tav, creador de todo cuanto hay bajo la bóveda celeste. Y con el último capítulo de la Biblia, termina diciendo lo mismo que al principio, que Él es quien, el Aleph de Tav. Apocalipsis 22, verso 13. Creo que no hace falta de citarle Génesis capítulo 1, verso 1. Porque supongo que todos, cuando me refiero al primer verso de la Biblia, ya creo que todos es sentido común a cuál me refiero. Pero en este caso, en Apocalipsis 22, verso 13, termina diciendo, bueno, ustedes tienen las ediciones que todos mejor reconocen de Reina y Valera, donde aparecen los términos alfa y omega, ¿vale? Esos son Aleph y Tav, ¿vale? Yo soy la Aleph y la Tav. Aleph y Tav, Yeshua es el primero y el último, como como se presenta en otros términos. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y Tav la última. Pero en otros contextos no se usa Aleph y Tav, se usa el sentido yo soy el primero y el último, ¿vale? El primero y el postrero. Sobre todo cuando vino como un pariente cercano. Al decir que Él es el camino, nos enseñó que si seguimos la senda que su Ruach nos indica, vamos a recuperar el conocimiento sobre quién y cómo es. También Él dijo que Él es la verdad. Y al hacerlo, es decir, si seguimos en sus caminos, según nuestro Ruach nos indica, para readquirir el conocimiento perdido, al andar en la verdad, en ese sentido, vamos a tener nuevamente la vida y viviremos en su presencia como nuestro pueblo vivía en los tiempos de fidelidad. Él es quien dijo en el Tanaj, Ani Omed. Bueno, es un tema bastante hermosa, bonita, aparece en un PDF, eso sí está por escrito y en 2 audios en nuestro canal de YouTube, así se llama, Ani Omed, y lo repitió en los escritos de los apóstoles bajo las palabras estaré con vosotros. Eso es lo que significa en hebreo Ani Omed. Dijo en el Tanaj, a través de sus discípulos, pues dijo, estaré con vosotros. También dijo, no os dejaré huérfanos. También dijo, vendré a ustedes. Y también estaré dentro de ustedes, como vimos que era su propósito desde el Tanaj, que era ser morada en medio del pueblo. Pero el sentido, vimos a través de la letra Beit, que no quiere hacer morada en medio del pueblo, sino adentro del pueblo, dentro de los corazones de sus hijos. Y donde está Yeshua, también está su papá, también estará donde estará el hijo. Hoy vamos haciendo camino hacia atrás a fin de recuperar el conocimiento que hemos perdido, me refiero como personas, pero en este contexto como pueblo. Al alejarnos, hemos perdido este conocimiento sobre quién y cómo es el Elohim de Israel, el Elohim viviente, al alejarnos de las instrucciones que Él nos dejó mediante lo que conocemos como Torah. Si con apartarnos de la Torah hemos producido frutos que nos alejaron del conocimiento sobre la fuente de la vida eterna, es obvio que al regresar a abrazar las instrucciones de la Torah, los frutos que engendra la Torah representan precisamente, entre otras, el conocimiento sobre quién y cómo es el Elohim de Israel. ¿Vale?
si transgredir la Torá hemos perdido el conocimiento, guardar la Torá nos brinda la oportunidad de recuperar el conocimiento. ¿Vale? Me parece maravilloso, ¿verdad? Por eso la palabra de Elohim es una espada que sale de su boca, aparece en Apocalipsis, de doble filo. ¿Ah? Ella corta y defiende al mismo tiempo. La espada, por eso, mata al enemigo, mata la maleza, purifica la plata, se presenta en otros sentidos, ¿no? Como fundidor de plata, pero también defiende a quien tiene que defender. Hablar, cuando un creyente o una congregación de creyentes no conoce a su Elohim, las vidas de los creyentes serán vidas que no manifiestan ni la misericordia de Elohim ni su verdad. Hablar de ello es sencillo, como sencilla es toda la teoría, pero la fe hebrea no se mide en meras palabras, sino en palabras más bien en acciones pertinentes, ¿vale? En acciones pertinentes, no tanto en palabras, sino mediante las acciones pertinentes. No por nada hay pruebas en la vida de un creyente, porque el propósito de las pruebas es revelar si uno tiene fe, en el sentido como tienen los demonios, como aparece en Jacob capítulo 2, verso 19. Bueno, entonces, las pruebas que vienen en la vida de un creyente tienen el propósito de mostrar si uno tiene fe o firmeza, ¿vale? Hemos estudiado sobre la diferencia entre una mera fe y lo que es emuná, que es estabilidad, firmeza. Es en medio de las aflicciones cuando se puede apreciar la diferencia entre una fe intelectual, es decir, uno que tiene un cierto conocimiento, y la emuná, que es firmeza, ¿no? Que asimiló a través del conocimiento teórico e intelectual dentro de su vida, lo convirtió en su forma de ser, ya que sigue inmutable. Esta firmeza sigue inmutable hasta en medio de las pruebas. Esa es la diferencia entre una fe y firmeza, y la emuná, ¿no? Que te da fidelidad en lo que crees, porque eso puede perdurar hasta en medio de las pruebas. La razón por la cual Elohim me enseñó que no quiere otra cosa, él quiere gesed, quiere misericordia. Esa se presenta no a través de los ritos, no a través de la práctica, no a través de lo que estamos hablando aquí, que hacemos teoría, presentamos, hablamos mucho. Nosotros hemos compartido estudios y hemos dado clases en tu nombre, sino mediante la fidelidad con cual uno se mantiene firme hasta en medio de las tribulaciones. Saben que todo lo que tiene que zarandear, ¿no? Será zarandeado. Una casa que está edificada sobre la roca no será llevada por los vientos, por las lluvias, por las tormentas. Y si está edificada con ladrillos, aguantará hasta el fuego. Con piedra aguantará hasta el fuego. Si está edificada con paja y barro y madera, pues se derrumbará bajo su propio peso. La falta del conocimiento sobre el Elohim creador lleva a uno a caer en el pecado. Y cuando esto llega, se activan las acciones disciplinarias de Elohim a fin de corregir el fallo y hacer que el pueblo retorne al buen sendero. Las correcciones muestran la preocupación de Adonai para los suyos y revela su misericordia. Para conocer al Elohim de Israel hay que pasar tiempo en sus caminos, y a través de sus enseñanzas y revelaciones sobre él y sus propósitos, probar y comprobar la fidelidad de sus palabras en su vida personal. Si no probaste cuán bueno es Adonai, como dice en Salmo 34, verso 8, ¿cómo puedes hablar de sus enseñanzas de forma verdadera? ¿Y cómo puedes decir que de verdad lo conoces? Por eso hace diferencia entre tener fe y tener firmeza. Uno tiene fe cuando, bueno, por aquí hemos visto en la Biblia cosas y aquí los compartimos. La emuná, la firmeza, te hace compartir porque probaste, viste, eh, pudiste comprobar el carácter de Elohim en tu propia vida, ¿vale? Mediante la redención que te brinda a ti. Esta palabra Da'at Elohim, es decir, el conocimiento de Elohim, no es
un saber teórico acerca de Elohim, sino un conocimiento práctico de su soberanía y de sus instrucciones. Como ya saben, la habitación del alma nunca queda vacía. Si no está llena con las virtudes del Elohim viviente, será llena de las características del Elohim de este mundo. Entonces, si en un alma Einemet Gesed Vedad, no hay verdad. Entonces, si en un alma no hay verdad, fidelidad y conocimiento, ¿qué habrá entonces? Veamos qué frutos producen estas faltas. Y por eso seguimos. Voy a leer de nuevo el verso 1 para que así podamos pasar al verso 2. Verso 1 dice, palabra de Adonai. ¿Qué dice? No hay fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Elohim en esta tierra. Entonces, ¿qué hay entonces? Verso 2 dice, hay perjurio y mentira, asesinato y robo, adulterio y violencia, sangre que sucede a sangre. Si hasta aquí estuviste algo de acuerdo con lo que nuestro Elohim indica sobre nosotros, me refiero en el sentido que somos hijos de nuestro Padre y el texto citado es dirigido hacia nuestros padres, no hacia los chinos, ¿vale? Entonces, si está hablando palabra de Adonai para los hijos de Israel, no habla de alguna nación gentil, habla de ti, me habla a mí, habla de nosotros. Si hasta aquí estuviste de acuerdo, entendiendo estas tres faltas que imputa Elohim a Israel, falta de verdad, falta de fidelidad, falta de conocimiento, supongo que el verso 2 sería demasiado para ti, para asumir que estás así tal cual declara Adonai con el verso 2. ¿Me equivoco? Quizá no lograste ver las profundidades oscuras del alma carnal que tenemos. Verso 2 revela lo mismo que se le presentó al profeta Zacarías mediante la visión del rollo que volaba. Te recomiendo escuchar la parte de esta profecía sobre el rollo volador en mi canal de YouTube sobre el libro del profeta Zacarías y por igual la siguiente parte sobre la mujer en la efa. Es parte de un mismo capítulo. O igual puedes estudiar estas dos visiones, esos dos temas sobre el rollo volador y la mujer en la efa a través del PDF que trata este mismo capítulo del libro de Zacarías. El robo y los falsos juramentos aquí acompañan el asesinato y el adulterio. El verso 2 describe malas características que Adonai aborrece. ¿Qué son esto? Perjurio, dice, traduce el diccionario, explica con ese sentido que es una acción de jurar en falso y un segundo sentido es delito que comete la persona que quebranta la fe jurada. ¿Vale? Los dos sentidos son correctamente y por eso les recomendé las dos presentaciones del libro de Zacarías, igual bajo la serie Profecías al Día, porque así nos ayudará a no repetir los sentidos, las referencias, para que puedan entender por qué perjurio y mentira, asesinato y robo, adulterio y violencia son características que están hoy día están al día en medio de nuestro pueblo. Todo lo que la Torah enseña respecto a los prójimos está totalmente ignorado. Es lo que está diciendo Elohim a través de esas palabras. El término es usado en el sentido de procurar dañar a otros al decir maldiciones contra ellos, ¿no? Esa es la parte básica de lo que expresa perjurio. Claro, hoy puedes decir que tienes la Torá y que la guardas, pero deberías ser sincero o sincera, según el caso, y reconocer que apenas apenas comienzas a aprender a conocer las instrucciones y que desde el conocimiento hasta el momento de vivir la Torah aún queda una buena caminata. Y por favor, deje de confundir los valores que en el cristianismo aprendiste como buenos y como supuestas formas de cumplir la Torah. No te equivoques, más confiando en lo que aprendiste como cristiano, porque lo mejor de lo que aprendiste no está ni de lejos cerca de los valores que de verdad enseñan las leyes de la Torah. Apenas cuando uno se dispone a desechar todo, vaciarse de lo que aprendió en su vida gentil, para disponerse a aprender como aprende un recién nacido, paso a paso, podrá vivir de verdad una nueva vida, valorando
por contraste con lo que enseña la emuná hebrea, a diferencia, y podrá contrastar, mejor dicho, lo que enseña la emuná hebrea a diferencia de lo que enseña la fe cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque puede ser uno de multitudes que dice, pues no, yo siempre, yo fui, yo hice, yo tal, como cristiano, yo nunca enseñé cosas malas a mi hijo. Lo mejor que pudiese enseñar no es comparable con lo que enseña desde una perspectiva hebrea. Adonai llama ladrones, asesinos y adúlteros a ciertas personas que eran muy estimadas y eminentes en el oro y riqueza. Eran solo ilustres entre el pueblo de Israel, pero ante Elohim, él les mostró la vergüenza a través de lo dicho en el verso 2, llamándolos asesinos y ladrones. De ellos habla el profeta Isaías diciendo, tus príncipes son ladrones y compañeros de ladrones. Isaías capítulo 1, verso 23. Y como está la cabeza, ya se sabe que así está todo el cuerpo. Lo que quiere decir aquí Adonai es que tal era la libertad común que tomaron para pecar, que donde sea que mirara, no podría haber ninguna parte libre de maldad. Entonces la sangre sucede a sangre, es decir, en todas partes se ve el horrible espectáculo de los crímenes. Ese es el significado. Claro, podría decir que todo esto no es lo que ocurre hoy y nada de esto aplica como profecía sobre la generación actual. Podría contestarte que tienes razón, eso diciéndolo entre comillas. Ya que, ¿qué es lo que ves cuando abres el Internet? Cuando abres el Internet a mirar en lo que se hace en el mesianismo, en el judaísmo, ¿qué es lo que ves? Miras en las redes mesiánicas y ves que cantan en hebreo, bailan a un estilo parecido a los judíos, muestran en sus casas o que las carteles con textos en el idioma hebreo, algunos con los 4 consonantes, Yod He Vav Hei, y otros que dicen ama a Israel. Todos dejaron de compartir la matutina cristiana y ahora comparten la parashá semanal. Es es muy común escuchar o leer Shabbat Shalom, Chag Sameach, es decir, felices fiestas. Ya no escuchas que se lean versículos del Nuevo Testamento, sino Pashukim, del Nuevo Pacto. Miras las redes sionistas y solo ves qué fuerte es el ejército israelí, la fuerza de defensa israelí, qué logros tecnológicos, y es verdad, ¿no? A todos los niveles, a todos los sectores se realizaron en esos 70 años del gobierno israelí, etc. Pero solo ves una aparente realidad que el príncipe de este mundo te la revela de forma gratuita a fin de ocupar tu mente con lo que impacta la vista. Pero aprende a ver lo que los ojos de Elohim de Israel ven al mirar dentro de las motivaciones que hay detrás de las apariencias que a veces se muestran como faceta o cara bonita para ocultar la realidad. Y no quiero compartirle ahora la realidad. ¿Vale? Cuando quieres mirar con la verdad dentro del mesianismo o del judaísmo o en el alma que sea, pon ante tus ojos el filtro con la imagen perfecta de cómo debe ser la persona o, bueno, el pueblo de Israel desde la perspectiva de la Torah. Y a través de esta evalúa si lo que se te muestra es comparable siquiera con lo que la Torah te revela. Si aún no logras ver esta descripción en la generación actual, perjurio y mentira, asesinato y robo, adulterio, violencia, sangre que sucede a sangre. Y eso, bueno, puede que no lo veas porque no conoces cómo describe la Torah, que debe ser o cómo debe ser el hombre o el pueblo hebreo. ¿Vale? Cabe la posibilidad, es normal que apenas cuando empezamos ahora a volver a las raíces de nuestra fe, apenas empezamos a comprender sobre esta imagen, ¿vale? Entonces puede tener cierto sentido común. Si no logras ver esta descripción en la generación actual, actuar de esta forma, perjurio y mentira, asesinato y robo, bueno, en primer lugar, te recomiendo las dos secciones de la visión del libro de Zacarías para que un poquito entiendas más, porque en aquellos presenté un poquito más detalles, ¿no? En ese sentido. Si no logras verlo, búscame y te guiaré para que veas la realidad que no te presenta el príncipe de este mundo mediante las redes que usas. Se olvida que las consecuencias
de nuestros actos afectan la creación entera. Aunque está escrito que la propia creación está sufriendo y está esperando que por fin se revelen los hijos de Elohim, lo dice en Romanos capítulo 8, verso 19. Pues a causa de las faltas indicadas y debido a los malos frutos producidos por la transgresión de la Torá, las consecuencias alcanzan incluso la propia tierra, que debería ser bendita para bendecir o para producir bendiciones a favor de los hijos del Elohim vivo. Pero, dice Oseas capítulo 4, verso 3, por eso la tierra está en duelo y se marchita cuanto en ella habita, con las bestias del campo y las aves del cielo y hasta los peces del mar desaparecen. Una sequía general es la más grande calamidad que puede suceder en el oriente y esta muchas veces causa todo ese desastre. Se supone que si somos Efraín, heredamos la mitad de la bendición del primogénito. Así que por lo tanto la tierra nos debería dar sus buenas dádivas mediante el trabajo de nuestras manos y el cielo debería derramar sus bendiciones debido al derecho que nos corresponde como hijos del Elohim viviente. Pero aquí está nuevamente este pero. Creo que se han cansado de preguntar por qué trabajan mucho y aún así nada tienen. Los animales, las aves y lo que habita en las aguas fueron sometidos a la autoridad del hombre antes de su pecado y llegaron a ser considerados como parte de rica bendición mediante un derecho de herencia. Si por si acaso no sabes de lo que estoy hablando, les recomiendo un buen PDF que se llama El derecho del primogénito, un derecho que pasó de Rubén a Efraín, ¿no? Este derecho se dividió, el derecho de Rubén, todo todo el derecho, privilegio y bendición se puede perder de modo como Rubén. Fue el primogénito de Jacob, el primer hijo que obtuvo Jacob. Él perdió todos sus derechos. Esos derechos que pertenecían a Rubén fueron divididos en dos. La mitad para la casa de Judá, en cuanto en ese sentido la autoridad, y la otra mitad para la casa de Efraín. Eso dirigiéndose a Efraín y Manasés. Efraín quien tomó el lugar de como si fuera el primogénito delante de Manasés, ya que Jacob puso la mano derecha sobre Efraín. Bueno, les recomiendo este PDF para tener más contexto, así adquieren conocimiento y saldrán más bendecidos. Por eso decía antes que si conocemos la historia de nuestro pasado, aceptamos que todo cuanto nos sucede hoy son consecuencias de las desgracias que invocamos, me refiero como pueblo, al elegir abandonar a nuestro Elohim hasta transgredir de forma directa todas y cada una de las instrucciones que fueron diseñadas para servirnos como una cerca, es decir, un escudo defensor para preservar nuestras bendiciones. Como decía antes, la palabra del Elohim viviente, del Elohim de Israel, es una espada de doble filo. Si una acción mala produce desgracia mediante la Teshuvah, al revertir el asunto, una acción buena trae bendición. Si tras la transgresión va la maldición, ante la bendición va la obediencia. ¿Vale? Si tras la transgresión va la maldición, ante la bendición va la obediencia. Si la palabra de Elohim presenta la desgracia, siempre, como en este caso, siempre deja entreverse que tras una auténtica teshuvah, que es un arrepentimiento genuino, no un simple lo siento, lamento, no. Tras un auténtico arrepentimiento genuino viene la bendición. Vimos en Osea capítulo 2, verso 17 al 25, que cuando Israel será restaurado, la tierra de Israel y todas sus criaturas vivirán también, pasarán también a ser y nos serán de bendición. ¿Vale? Serán también bendecidas la tierra y el cielo y nos serán devueltas como bendición. Vamos de a paso recuperando el conocimiento sobre quién y cómo es nuestro Elohim para que siguiendo sus caminos más de cerca aprendamos cómo es su misericordia hasta llegar a andar plenamente en su verdad. Bueno, aquí vamos a parar con esta primera sección, con esos 3 primeros versos y en la segunda ocasión vamos a seguir con el verso 4, ¿vale? Del libro de Osea, capítulo 4, verso 4 en adelante, con la bendición del cielo, a ver cuántos versos más vamos a alcanzar, ¿vale? Que todos tengan un feliz semana, Shavua Tov, desde España para todos los que nos escuchan a lo largo de este Shabbat, que ya para muchos todavía está en el Shabbat, y a lo largo de la semana, para los que nos escuchan a lo largo de la semana. Bendiciones, Beshem Yeshua, a todos.
a la honra del Elohim de Israel y de su Padre. Shalom a todos.